Los quistes renales. Estos quistes son cavidades redondeadas que se forman en el interior de los riñones o dentro del riñón. Su tamaño varía en dimensiones considerándose por definición desde que la estructura que le da su origen incrementa a más de 4 veces su valor normal, para incluir una variante que no se aprecia a simple vista y se describe como una esponja medular renal. Se aprecian a simple vista cuando rebasan la dimensión de medio centímetro. Ante su variedad de presentaciones se les describe por su número como únicos o como múltiples, por afectación orgánico como o como bilateral, por su tipo de contenido como simples cuando solo constan de una estructura redonda, o complejo cuando se notan alteraciones en sus contornos o también en su interior, que pueden tener paredes internas, nódulos, otro tipo de contenidos. Y displásicos cuando modifican las características naturales del riñón. Con relación a su causa, pueden ser considerados como congénitos cuando están presentes desde el nacimiento, hereditarios y también adquiridos. Por su localización dentro del riñón, como debajo de la corteza, que son los subcorticales, entre la corteza y la médula, que son los corticomedulares, o en su interior del riñón, que entonces se llaman medulares. Los quistes simples son muy raros en la infancia, encontrándose en una prevalencia de 0,2 a 2%, generalmente solitarios y localizados a nivel de la parte externa del riñón, que es la región cortical. Se les nota cuando se realizan estudios de imagen por otro tipo de alteraciones y se les halla entonces de una forma fortuita, ya que estos quistes casi nunca van a producirle dolor ni otras alteraciones para poderlo relacionar. No se identifica cuál es la causa de un quiste simple renal, aunque el riesgo de tener uno aumenta ya también con la edad. Para ellos generalmente se sugiere a los familiares un manejo conservador, efectuando control de su número y tamaño por ultrasonido en periodos semestrales durante el primer año y posteriormente controles anuales posteriores durante los siguientes 10 años. Pueden tener un aumento ligero de 0,3 a 1,5 milímetros por año hasta en el 4% de los casos. Su vigilancia deberá de incluir también descartar que no formen estructuras en su interior o que se incremente en número, que ya sugiere entonces una poliquistosis renal, en cuyo caso justifica investigación familiar por otros posibles afectados. En ocasiones puede crecer de una forma lenta y sus complicaciones pueden motivar alteraciones sintomáticas como sangrado, infección, ruptura, en especial si son grandes en niños más pequeños. Los quistes renales complejos se consideran cuando en su interior se le distinguen alteraciones variadas en su contorno, nodulaciones internas o también la presencia de varios compartimentos ante la presencia de paredes internas. Tener muchos quistes conceptos sugiere un riesgo bajo pero posible de cáncer, que establece la utilidad de hacer entonces un seguimiento de 3 a 6 meses en el primer año de su detección y luego anualmente hasta que los quistes se les considera como estables. En caso de la sospecha de cáncer, la valoración por oncología obviamente es prioritaria para determinar la naturaleza de presentación benigna o maligna. Otra forma no hereditaria es la displasia multiquística, que solo se encuentra en forma unilateral, con una frecuencia de 1 entre 4.000 nacidos vivos, ya que la forma bilateral es incompatible con la vida. El riñón afectado no funciona y múltiples quistes diseminados de tamaño variable pueden tomar entonces el lugar del parénquima normal, afectando a las funciones naturales que se tienen que llevar en ese lugar. Su aspecto se asocia como entonces racimos de uvas que generalmente tienden a involucionar hasta desaparecer, especialmente cuando el tamaño de inicio era inferior a unos 4 centímetros. En estos casos, los estudios de ultrasonido periódicos recomendadas hasta la pubertad tienen como objetivo confirmar en inicio el diagnóstico prenatal, posteriormente comprobar la involución del riñón afectado, así como controlar la evolución del riñón contralateral, que es sano. Este último incluso puede desarrollar una hipertrofia que es compensatoria. Para descartar que la alteración tenga como causa un proceso de tipo obstructivo, se realiza entonces un estudio especial que se llama gammagrafía, que determina entonces la ubicación del tejido residual funcional, que se ubica entonces en la periferia de en los casos de obstrucción y en la parte central en los casos de la displasia.
Los niños con esta alteración y sin ningún otro defecto de nacimiento tienen una esperanza de vida normal y solo requieren un seguimiento de la función del riñón sano. Los quistes del riñón también pueden ocurrir por una mutación genética. La forma más común es la enfermedad renal poliquística, en la que los quistes pueden sustituir al riñón con el tiempo y provocar así entonces una insuficiencia renal. Existen dos variantes hereditarias. Por mutación en cromosoma corporal se llaman entonces autosómico y que puede ser de forma dominante o también de forma recesiva. Generalmente los quistes grandes del riñón se asocian con una forma autosómica dominante, donde uno de los padres afectados puede transmitir la enfermedad a sus hijos hasta en un 50% de posibilidad en cada embarazo. La incidencia establece la afección de 1 en 500 a 1000 nacidos vivos y el hijo afectado siempre contará con el antecedente similar en alguno de los padres. Comienzan a aparecer en la infancia, aunque la mayoría de los niños y adolescentes afectados no tienen ningún síntoma hasta que ya son adultos. La primera señal a menudo es la presión arterial elevada, detección de sangre en la orina, sensación de pesadez o dolor en la espalda, dolor también en los costados o en el abdomen. A veces la primera señal es una infección de las vías urinarias o la formación de cálculos en el riñón. El estudio de ultrasonido asocia múltiples quistes de tamaño variable distribuidos de forma desigual a lo largo del contenido renal, superficie cortical y también entonces la médula, en forma bilateral y asimétrica. Considerando que la incidencia de un quiste simple es bastante baja en los niños, la presencia de dos quistes con antecedente familiar positivo de la enfermedad nos confirmará entonces la variante dominante para estos casos. Por esta razón, un quiste renal pequeño en un recién nacido debe controlarse ecográficamente para distinguir cualquier quiste adicional o contralateral a futuro. En la mayoría de los casos, la historia natural de esta enfermedad dominante pasa por un largo periodo de estabilidad seguido de una disminución progresiva de la función renal. Sin embargo, la evolución de la enfermedad puede variar entre miembros de una misma familia. La forma autosómica recesiva es mucho más rara que la dominante, con una incidencia de 1 por 20.000 y generalmente se diagnostica al nacer como confirmación de la sospecha de un estudio prenatal. En los casos graves, la extensa alteración de los riñones asocia líquido amniótico escaso durante el embarazo y deficiencia secundaria en el desarrollo de sus pulmones, que es la causa de muerte al nacimiento debido a la dificultad respiratoria grave que llegan a padecer. En esta variante, los riñones están muy agrandados con forma regular y los quistes son muy pequeños, creando imágenes especiales en el estudio de ultrasonido con innumerables dilataciones. Esta variante manifiesta en forma temprana hipertensión arterial de difícil control, que puede acompañarse de alteración cardíaca secundaria. Por deficiencias renales pueden también tener mayor frecuencia urinaria con volúmenes urinarios incrementados, que entonces se llama ya poliuria, presencia de cálculos y predisposición a las infecciones urinarias de tipo recurrente, por déficit en la capacidad de acidificación urinaria, con evolución progresiva a daño renal crónico. La insuficiencia renal terminal alcanza aproximadamente el 30 al 70% entre los 5 y los 15 años, ameritando manejo con diálisis y de recibir un trasplante en su última etapa de su infancia para poder sobrevivir. En esta variante puede presentarse también dilatación de los conductos biliares con daño posterior que se llama fibrosis, que va a causar una hipertensión por resistencia ahora al flujo sanguíneo. Crecimiento también del hígado y del vaso, disminución de los elementos celulares y una hemorragia digestiva por sangrado de las varices en el esófago. Los quistes renales también se pueden originar ante procesos que son obstructivos y otro tipo de enfermedades menos frecuentes, pero requieren de una evaluación por el especialista en nefrología o urología pediátrica con evaluaciones asociadas por otro tipo de especialidades. En cuanto a la afección de la vida del niño, los quistes muy grandes se pueden romper con un trauma menor y ocasionar sangrado o sangre en la orina o hemorragia severa de una manera ocasional, por lo que en ellos conviene limitar sus actividades deportivas, sobre todo de contacto. La vigilancia estrecha de imágenes y manifestaciones sintomáticas son las que van a definir también su pronóstico. Bien,
Si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, pasen este enlace a través de sus redes sociales, invitándole a familiares y amigos interesados en este tipo de temas que se suscriban a nuestra página de video en YouTube, Pediatría Alevas. Recordando siempre activar su botón de notificaciones para recibir información cada vez que se publique un nuevo video. Por lo demás, solamente me resta agradecer su atención que nos han dado en esta ocasión, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Y si tienen oportunidad, por ahí también pueden darle like a este tipo de video. Muchas gracias y hasta luego.